Pues buenas tardes, Damián Lemus. Damián, dime, ¿se me escucha y se me ve correctamente? Buenas tardes, profesor. Sí, sí lo escucho bien y lo veo. Perfecto. Bien, buenas tardes, les agradezco a todas y a todos que se encuentren presentes en este salón, en esta aula virtual, para nuestra clase del día de hoy, que es el juicio de revisión constitucional electoral. Veo por aquí algunas personas que ya hemos estado en clases, creo que Violeta Condado, creo que ya hemos estado en algún diplomado antes, ¿verdad? Sí. Pues me da mucho gusto ver caras conocidas, también me da mucho gusto ver caras no conocidas, y algunas no las veo porque no he prendido la cámara. Recuerden que es un requisito para permanecer en el aula virtual, entonces les pedimos, por favor, muy amablemente que prendamos la cámara. Si alguien tiene una circunstancia extraordinaria, lluvia, cosas por el estilo, por favor pónganoslo en el chat y ya tomaremos nota, pero recuerden que es, digamos, de los requisitos. No se preocupen si se ven despeinadas o despeinados, yo también me veo despeinado, lo que pasa es que ustedes no lo notan, pero pues es uno de los requisitos. Bien, nos va a tocar convivir durante 2 sesiones con esta materia del juicio de revisión constitucional electoral. Y quisiera ahí primero comentar algunas reglas para este salón virtual. La primera regla es que pues tratemos en la medida de lo posible, como estamos ahorita, de ser puntuales. Segunda, les quiero pedir que me permitan ir avanzando en una presentación que traigo, que quiero someter a su consideración, porque eso me va a permitir ir haciendo un desarrollo sistemático y ordenado que ustedes se merecen, desde luego una exposición así, sistemática y ordenada. Entonces, que me permitan ir agotando la presentación. Y habrá un momento, desde luego, para preguntas. Se vale que más que una pregunta tengan un comentario. O sea, se vale perfectamente que planteen un comentario, una crítica, una observación. Y si puedo ofrecer alguna respuesta, pues desde luego con mucho gusto. Les sugiero entonces que tengan a la mano pues una libretita donde puedan anotar ahí sus comentarios o sus reflexiones para, llegado el momento, pues formularlos. Y si no la tienen a la mano, pues siempre tenemos aquí la cajita de comentarios. Entonces pueden ir poniéndolas ahí y cuando pasemos a las preguntas, lo primero que haré será fijarme en los comentarios o las preguntas que tengamos en la caja de comentarios y son las primeras que les daremos ahí. Voy a estar haciendo en algunos momentos algunas preguntas, les voy a lanzar algunas preguntas que nos van a ayudar pues a ir avanzando en el temario, ¿no? Yo no tengo problema si se refieren a mí como doctor, licenciado, maestro. Normalmente la gente me dice Vado. Con el apellido que tengo no necesito apodos. Y tampoco tengo problema si me hablan de tú o de usted. Ninguno. Mientras no me digan güey, yo no tengo problema. De igual manera, a lo mejor se me saldrá hablarle de tú a alguien. Por favor, si es así, no me lo tomen como una falta de respeto. Sino digamos como una camaradería del salón de clases. Pero si, por ejemplo, a Salomón le hablo de tú y no le parece, pues me dirá, oiga, doctor, hábleme de usted y cumplidamente observaré el comentario. En ningún caso, entonces, buscaré ser irrespetuoso. Y les pido, bueno, que esta interacción también entre nosotros sea igualmente. Bien, esas, digamos, son las reglas de este salón. Recordando también las que ya tenemos desde un inicio, esto de el micrófono apagado, la cámara prendida y demás, que ustedes ya conocen. Si están echando un cafecito no hay problema, si están fumando un cigarrito tampoco, mientras no sea un cigarro vacilador, porque luego se ponen muy habladores y no nos dejan avanzar. Entonces, digamos que esas serían las reglas. A ver, bueno, vamos a iniciar. ¿No hubo alguna duda? No, ¿verdad? Son cosas muy sencillitas. Bueno, vamos a presentar por aquí. A ver. Vámonos aquí, la ventana, presentación en PowerPoint. Ya, muy bien. Necesitamos verificar. Héctor Hernández. Héctor, ¿sí se ve la presentación? Sí, maestro, sí se aprecia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a ver, de lo que vamos a hablar nosotros es del juicio de revisión constitucional electoral, de la pléyade, del cúmulo de juicios, de medios de impugnación, de recursos que tenemos en materia electoral. Nos vamos a centrar en que es un medio de impugnación propio de la Judicatura Federal, ¿no? Entonces, ese es, digamos, nuestro
gran tema de estudio. Esta materia la he estructurado siguiendo las ideas de este señor cuyo busto tenemos aquí. ¿Alguien lo reconoce? ¿Nadie, nadie? Es Hans Kelsen, es Hans Kelsen. Kelsen escribió un libro publicado, creo que en 1926, que de hecho no era un libro, era un artículo, que se llama La garantía jurisdiccional de la Constitución, entre paréntesis, la justicia constitucional. Y en ese texto, publicado primero en francés en la revista de Derecho Público y después traducido al español, hay dos traducciones que se consiguen en México, una de don Domingo García Belaunde en la revista iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, y otra que es la más común, hecha por don Rolando Tamayo y Salmorán, que la pueden ustedes ver en la Biblioteca Jurídica Virtual de Jurídicas de la UNAM. Y en ese texto decíamos lo que hace don Hans Kelsen es explicar el modelo de justicia constitucional que desarrolla en Austria a partir de sus propias ideas. Aquí quiero que recordemos algo que es muy importante, porque alguien de aquí a lo mejor ya ahorita está pensando, yo pensé que esto era práctico y arrancan hablándome de Kelsen, ¿no? No, a ver, aquí hay que recordar algo. Kelsen no era solamente, o no fue toda su vida, un señor viejito que se dedicaba a dar clases. Kelsen fue por muchos años un jurista práctico. Este texto en el que nos vamos a basar es justamente de aquella época, de la época en la que Kelsen es magistrado del Tribunal Constitucional Austriaco, o sea, un jurista práctico, un jurista que acordaba con sus secretarios de estudio y cuenta, revisaba proyectos, hacía correcciones, recibía abogados, escuchaba alegatos, o sea, estamos hablando de la vertiente práctica de Kelsen. Y este es un libro, estamos platicando aquí, el de la garantía jurisdiccional, es un texto eminentemente procesal, donde explica una serie de elementos que nos permiten analizar cualquier medio de impugnación en materia constitucional y electoral. Yo la verdad es que diría en cualquier materia, pero bueno, hace mucho que no veo nada de agrario, entonces mejor me quedo nada más en lo que más o menos conozco, que es lo constitucional y lo electoral. Entonces, Kelsen, para analizar estos modelos o estos medios de impugnación, plantea 6 apartados, que son el parámetro de estudio de control, el objeto del control, el órgano del control, el criterio, el procedimiento y el resultado del control. Entendiendo por control el medio de impugnación en este caso. Entonces, podemos nosotros decir, traduciéndolo al juicio que vamos a ver, ¿cuál es el objeto de un juicio de revisión constitucional electoral? ¿Cuál es el parámetro o criterio del control o criterio que se aplica en un juicio de revisión constitucional electoral? ¿Cuál es el órgano que resuelve estos juicios? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el resultado de un juicio de revisión constitucional electoral? Que, como ustedes saben muy bien, se identifica por un acrónimo. Compañera Mayra Julieta, ¿te acuerdas cuál es el acrónimo de este juicio? JRC. Efectivamente, el JRC, que es, digamos, ya lo que vamos a utilizar ahora. Entonces, vamos a analizar eso. ¿Cuál es el objeto del control? O sea, ¿de qué se puede pelear uno en un JRC? ¿No? Si queremos vernos muy procesalistas, ¿cuál puede ser el objeto de litigio en un JRC? ¿Cuál es el tribunal u órgano que resuelve un JRC? ¿Cuáles son los criterios o parámetros de control que se usan al resolver un JRC? ¿Cuál es el íter procesal? ¿Cuáles son las etapas del procedimiento? ¿Y cuál es el resultado de un JRC? Eso es lo que vamos a ver. Insisto, es la tipología que don Hans Kelsen nos marca. Entonces, el primer tema es, ¿cuál es el objeto del control? O dicho de otra manera, ¿de qué nos podemos pelear en un JRC? ¿No? Ustedes saben que este es un elemento fundamental si se retrotraen a sus clases de teoría general del proceso, porque tiene que ver con un presupuesto procesal. Los juicios se desarrollan o se diseñan para atender un cierto tipo de asuntos, ¿no? Atendiendo a su naturaleza. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un juicio ejecutivo mercantil, ¿no? Se diseña pensando que lo que se va a conocer en ese juicio es un título de crédito. Un título que, por su naturaleza propia, naturaleza jurídica, tiene aparejada una ejecución, ¿no? Entonces se diseña un tipo de procedimiento acorde
con aquello que va a ser objeto del pleito. Cuando pensamos en un juicio familiar es igual. Cuando pensamos en un juicio administrativo es igual. ¿Por qué? A ver, voy a poner un ejemplo que seguramente ustedes conocen, ¿no? Dicen quienes se dedican a la materia laboral, materia a la que nunca me he dedicado. Una vez llevé un juicio y no me arrastraron porque Dios fue grande, pero bueno, que quienes se dedican a la materia laboral te dicen, ¿no? Ya en el modito de caminar ya sabemos si sabe laboral o no. Porque pues llegaba uno a las juntas, ahora juzgados, así como venado lampareado, ¿no? ¿Por qué? Porque sabíamos que los juicios laborales son muy distintos que un juicio civil. ¿Por qué? Por la naturaleza de los asuntos que se pleitean allí. Entonces, un proceso judicial se diseña, legislativamente hablando, pensando en la naturaleza de los juicios que se van a tramitar en él. Dicho de otra manera, el JRC tiene un cierto diseño que está pensado atendiendo a la naturaleza de los pleitos o de los litigios que se pueden resolver en un JRC. El órgano de control, ¿cuál es el tribunal que tiene que resolver esto? Me van a decir, está muy fácil, doctor, pues es en 2 patadas, ¿no? El Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación. Bueno, sí, pero el Pleno o las salas. ¿Cuándo el Pleno? ¿Cuándo las salas? ¿Qué hacer si hay duda? ¿Qué hacer si hay un asunto que puede impactar en temas competencia de las salas y en temas competencia de la sala superior, por ejemplo, y en temas competencia de las salas regionales? Por ejemplo, fíjense, una pregunta que les lanzo para que la piensen, no es para que me la contesten ahorita. ¿La sala regional especializada puede conocer de un JRC? Y antes de que contesten de bote pronto, hay que dar una pensada. Entonces, el órgano de control es un tema muy importante porque es un tema de competencia. Y vuelvo a la teoría general del proceso. Ustedes saben que uno de los presupuestos procesales es la competencia. Tan es así que es de los primeros elementos que se estudian en una sentencia, ¿no? Ay, doctor, es muy fácil, depende. Hay asuntos donde lo más peliagudo es fijar la competencia. El criterio del control. El criterio del control es contra qué cuerpo normativo se contrasta el objeto de litigio. Voy a dejar de compartir un momento. Van a ver ustedes, digo, quienes ya han estado en clase conmigo saben que pongo la presentación, la quito porque de repente los quiero ver. A ver. ¿Alguien de aquí ha ido a comprar telas? Allá a la Parisina, algún lugar. ¿Ha ido a comprar telas? ¿O acompañado a alguien a comprar, no sé, 1 metro de percal, 2 metros de casimir, o perina, los tipos de... ¿Nadie? No puedo creer, nadie acompañó jamás a su mamá o a su papá para comprar tela para los uniformes. ¿De plano nadie? Vale. Entonces, créanme lo que les voy a platicar. Cuando tú vas a comprar una tela, tú llegas ahí, pues por decir en las telas, en la tienda de las telas, ¿no? Entonces, buscas, oiga, ¿dónde están las telas de algodón? No, pues está en tal lado, ¿no? Entonces, ya encuentras la tela que quieres. Y le dices al vendedor o a la vendedora, oiga, de esta tela, deme 2 metros, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Toman la retama de la tela y hacen esto. Toman la tela y la ponen sobre una mesa y la extienden y hacen esto. Es decir, ¡paz! 1 metro, ¡paz! Otro metro. ¿Cómo saben que es 1 metro? ¿Cómo saben? O sea, lo ponen sobre la mesa y hacen esto. 1 metro, otro metro. ¿Cómo saben que eso mide 1 metro? Y no me pueden decir, ay, es que de punta a punta de nuestros brazos mide 1 metro. No, porque no es así. ¿Cómo saben que es 1 metro? Porque en las mesas donde te venden telas, de este lado está pegado 1 metro. Está pegado 1 metro de madera. Entonces, miren, 1 metro, otro metro. Entonces, ese metro de madera pegado a la mesa es el criterio del control. Es contra lo cual estás contrastando la tela para saber si es 1 metro. Voy a poner otro ejemplo. Si ustedes siguen las mañaneras presidenciales, ¿qué temas se abordan los lunes? Todos los lunes. Ahí está el señor Ricardo Sheffield de León, Guanajuato. ¿Qué temas se abordan los lunes? ¿Quiénes quieren las gasolinas, no? ¿Cómo se sabe que 1 litro que te están vendiendo de gasolina, que efectivamente ese litro es 1 litro? ¿Cómo se sabe? Compañera Janet Angélica Tamayo, ¿cómo se sabe?
Tu micro, porfa. ¿Me podría repetir la pregunta? Sí. ¿Cómo sabe la Profeco que 1 litro de gasolina que se está despachando en la gasolinería más cercana ya a tu casa, que ese litro sí es de al litro? ¿Cómo lo sabe la Profeco? Pues porque tiene que verificar no sé, su sistema de medición o algo por el estilo. ¿Y cómo lo verifica? Tienes toda la razón, así se hace, pero ¿cómo lo verifica? Pues primero tendría que tener la denuncia, ¿no? De que hay sospechas de que no están dando litros de a litro y después hacer la medición. Ya la tienen, ahí va la medición. ¿Cómo hacen la medición? Pues me imagino que deben de tener algún sistema de control. ¿Alguien sabe cuál es el sistema que usan para medir el litro de al litro? Adelante, Martín, te escuchamos. Sí, doctor. La Profeco tiene un estándar, por decirlo de alguna manera, un estándar, una medida estándar, que es, pues 1 litro es un recipiente con 1000 decímetros cúbicos. Entonces, cuando el operador o quien va a verificar la salida de la bomba, ¿verdad? Pues oprime su, ¿cómo se llama? ¿La máquina? La manguerita llena el litro y esa misma, al momento de llenarlo, lo para y el indicador electrónico debe decir exactamente 1 litro. Efectivamente, Martín tiene toda la razón. Llegan los inspectores, las inspectoras de Profeco, con una cosa como esta. Bueno, este es un termo, pero es igual, de aluminio. Un vaso de aluminio oficial al que le cabe hasta una marca en la parte de adentro 1 litro, ¿no? O sea, este es el litro de litros. Y le dicen, como bien dice Martín, el despachador a la despachadora, aquí ponme 1 litro. Si el litro está por abajo de la marca o está por arriba, no es 1 litro de al litro, ¿no? Entonces, ahí en este ejemplo que estamos poniendo, ¿cuál es el criterio del control? ¿Lo que dice la máquina o lo que dice el recipiente medidor? ¿Quién quiera contestar? El recipiente. Exactamente, ese es el criterio o parámetro de control. En el derecho, ¿cuál es el criterio o parámetro de control? Para empezar, la Constitución y luego las leyes secundarias. Efectivamente. Y en cualquier juicio, el criterio o parámetro de control siempre va a ser una norma jurídica. Bueno, una norma, un principio y una regla, ¿no? Por ejemplo, pensemos en un caso penal. Dice el juez, a ver, pásenme los expedientes, pásame el más antiguo. No, pues ahí está. ¿De qué es el asunto? Ya ven que en la carátula le pone, ¿no? Robo. Okay, se pone a leer el expediente. Y después toma su código penal. Supongamos que este es un código penal. Y dice, a ver, ¿dónde está el artículo de robo? Es el 287. Dice, robo es apoderarse de cosa ajena sin el consentimiento de quien legalmente pueda darlo. Esa es la regla. Ese es el parámetro de control. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tiene el parámetro de control. Entonces hace a un lado la ley y toma de nueva cuenta el expediente. Y en el expediente ve, Juan tomó el auto de María sin pedírselo prestado. A ver, ¿hay alguna constancia de que algún apoderado de María lo haya prestado? No. Ah, entonces es robo. El objeto de control fue lo que Juan hizo con María, tomar el carro. Ese es el objeto del control. El criterio del control, ¿cuál es? El Código Penal. Ahora, yo les pregunto, no para que me lo respondan, pero para que lo empecemos a pensar, en el juicio de revisión constitucional, ¿cuál es el criterio del control? O sea, los actos que son objeto del juicio, ¿contra qué se contrastan? La respuesta no es tan obvia. Parece, al menos en parte, pero no del todo. Muy bien. Me voy a regresar aquí a la presentación. Bueno, estamos siguiendo las reglas que nos da Don Casey. El procedimiento del control. A ver, estas son la serie ordenada de pasos, de actos que tiene que realizar el tribunal, ya sea por conducto de las magistraturas, secretarías de acuerdos, actuarias, quien sean, las autoridades y las partes para resolver el litigio. El resultado del control es la sentencia, los efectos de la sentencia, pero también las posibilidades de impugnar esa resolución. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Estamos entendiendo? Mayra, por favor, Mayra, Julieta, ¿me puedes ayudar a leer esta lámina?
Sí. Definición. Medio de impugnación electoral extraordinario que tiene por objeto garantizar la constitucionalidad y convencionalidad de las decisiones de las autoridades electorales locales. Muchas gracias, Mayra. Esta es la definición que yo les propongo de juicio de revisión constitucional electoral. Vamos a irnos paso por paso. Medio de impugnación. ¿Qué quiere decir que sea un medio de impugnación? ¿Qué es un medio de impugnación? Quienes se acuerdan ahí de sus clases de teoría general del proceso. ¿Qué es un medio de impugnación? Adelante, quien quiera. Adelante. Damián, dale. Gracias, maestro. Yo me acuerdo que es la vía legalmente establecida para cuestionar si un acto de autoridad es acorde a derecho. Muy bien. Carlos, adelante. Hola, ¿tú me escuchas bien? Sí, perfecto. Es aquel medio de impugnación, lo podemos definir como aquel que va a confirmar, revocar o modificar una sentencia y crear una autoridad competente. Perfecto, muchas gracias. Y creo que con lo que nos dice Carlos y Damián podemos trabajar muy bien. Un medio de impugnación es puede ser un juicio o puede ser un recurso, mediante el cual, o sea, es una vía procesal, es una vía ante un tribunal, mediante la cual se va a analizar una decisión que ya tomó otra autoridad. Entonces, cuando nosotros decimos medio de impugnación, quiere decir que ya hay una decisión previa, ¿ok? Ya hay una decisión previa. Ya alguna autoridad, ahorita vamos a ver cuál es, pero ya alguna autoridad decidió algo, ¿no? Y lo que se va a impugnar es esa decisión, ¿ok? Entonces, a ver, voy a poner un ejemplo. Más bien, les voy a lanzar una pregunta. Ahí va el ejemplo. Me van a ayudar a resolver. Perdón, Damián, ¿tienes la mano arriba? ¿Querías hacer algún comentario? Ya no, ok. A ver, ahí va. Vienen las elecciones municipales en Tangamandapio, la tierra de Jaimito el Cartel, allá en Michoacán. Entonces, vienen las elecciones municipales. Pues el Consejo Municipal del Instituto Electoral de Michoacán dice, ganó el partido A, ¿no? Y los del partido B no están de acuerdo, entonces impugnan. Y ahora ya no el Consejo Municipal, sino el Tribunal Electoral de Michoacán dice, la elección estuvo bien hecha, estuvo bien calificada, realmente ganó A. Entonces los del partido B pues siguen inconformes, entonces bueno, suben, ¿no? El asunto lo suben al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Bueno, en esta ocasión, o sea, ya cuando se van al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahí les va una pregunta. ¿Qué van a impugnar? ¿La decisión del Consejo Municipal Electoral de Tangamandapio de que ganó A? ¿O van a impugnar la sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán que ratificó que ganó A? ¿Cuál de las dos van a impugnar? O sea, ¿cuál de las dos va a ser objeto del juicio? ¿La decisión del Consejo Municipal o la decisión del Tribunal Electoral local? Adelante, Francisco. Sería la decisión del tribunal local. Muy bien. ¿Alguien que esté en contra de lo que dice Francisco? A ver, ¿quién dio la constancia de mayoría? ¿La dio el tribunal o la dio el Consejo Municipal de Tangamandapio? La dio el Consejo Municipal, ¿no? Muy bien, Jorge. Adelante, Jorge. Sí, solo para decir que el Consejo Municipal otorga la constancia. Entonces, no debería, en realidad lo que se debería impugnar en esta segunda oportunidad, ¿no debería ser la decisión del Consejo Municipal? No, porque como bien dice Francisco, esa decisión ya fue abordada por el Tribunal Electoral de Michoacán. Entonces, tú ya no estás inconforme con el primer acto de autoridad, que fue la decisión administrativa del Consejo Municipal de Tangamandapio, sino lo que estás impugnando es la decisión del tribunal local. Por eso estás yéndote ante el Tribunal Federal. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo les decía al inicio de esta sesión, aquí de lo que vamos a hablar es de justicia federal electoral. Entonces, por eso me regreso aquí a la presentación, de lo que estamos hablando es de un medio de impugnación, porque ya hay una decisión original de una autoridad. Ahora, medio de impugnación, dice la definición, extraordinario. Extraordinario. ¿Qué quiere decir que es extraordinario? Porque eso quiere decir que hay medios de impugnación ordinarios y extraordinarios, ¿no?
de nueva cuenta, historia general del proceso. ¿Qué quiere decir que es un medio de impugnación extraordinario? Quiere decir que ya se agotaron los medios ordinarios. ¿Cuáles son los medios ordinarios? Los previstos en la ley que regula el acto original. Esto suena choro, pero lo voy a tratar de explicar. De nueva cuenta, dejo de compartir. A ver. ¿Qué ley regula el acto del Consejo Municipal de Tangamandapio en virtud del cual expidió la constancia de mayoría? ¿Qué ley? Adelante, Francisco. Sería la ley local, en este caso de Michoacán, ley electoral de Michoacán. La ley electoral de Michoacán. Muy bien. Ahora, ¿qué ley prevé los medios de impugnación contra esos actos de una autoridad administrativa electoral de Michoacán? ¿Qué ley? Sería la ley de justicia electoral de la misma entidad. Muy bien, la ley de justicia electoral o el código de procedimientos o la ley del sistema de medios de impugnación de Michoacán. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver, María Guadalupe, ahí tengo una pregunta para ti. La ley de medios de impugnación electoral de Michoacán o código procesal de Michoacán o ley de justicia electoral de Michoacán, como se llame. ¿Esa ley prevé el juicio de revisión constitucional electoral del que estamos hablando? ¿Tú qué crees, María Guadalupe? ¿Me escucho? Sí, perfecto. Es que estoy lloviendo y se va un poco la señal. Sí, no, lo prevería la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Que estaríamos de acuerdo, te pregunto que es una ley federal y no es una ley local, ¿de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo, María Guadalupe? Perfecto. Bueno, por eso es un medio extraordinario, porque los medios ordinarios están en la legislación electoral y en la legislación procesal electoral de cada entidad. Este es un medio extraordinario porque no está en ese ámbito, no está en el ámbito de lo local, sino está en el ámbito de lo federal. Ahora, es importante observar un dato muy interesante. De repente uno puede pensar, oiga doctor, pero pues la verdad, ¿no? Ya vamos a hablar, ya que no nos están grabando y que esto no salga de este salón virtual, la verdad es que todas las sentencias de los tribunales electorales locales se impugnan en lo federal. Entonces, ¿para qué lo local? Pero si ustedes observan la información estadística dura, no es así. La mayor parte de los asuntos donde hay un litigio electoral se acaba en los tribunales electorales locales. ¿Mm? Se acaba allí. Estoy dando datos estadísticos, ¿no? Por eso, el JRC es un medio de impugnación extraordinario, porque lo ordinario, lo normal, lo común, es que el asunto se muera, digamos, concluya, en el Tribunal Electoral Local. De manera extraordinaria llegan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces alguien me levanta la mano y me dice, oiga, doctor, yo no le creo, porque veo que son miles de JRCs. Y yo diré, sí, pero es que si viéramos los juicios locales, probablemente no serían miles, probablemente serían cientos de miles. Entonces, la realidad es que también por eso el JRC es un medio extraordinario, porque lo normal es que los asuntos se acaben en lo local. Voy a regresar a la definición. Como ven, hago un poquito este peloteo. ¿Cuál es la finalidad del JRC? Garantizar la constitucionalidad y la convencionalidad de las decisiones de las autoridades electorales. Esto es muy importante observar. ¿El JRC es un medio de control constitucional? Sí, pero también es un medio de control de la convencionalidad. A ver, aquí hay que recordar algo. Aquí alguien me podría levantar la mano y decir, oiga, doctor, eso no es cierto. Yo aquí tengo mi ley general del sistema de medios de impugnación. Mire, tengo la última edición. Es más, la acabo de bajar a la propia página del tribunal. Y aquí dice que el JRC sirve para cuestiones de constitucionalidad. ¿De dónde saca usted lo de convencionalidad? Y entonces yo tendría que decir dos cosas. Primera, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación es una ley de 1996. Si fuera una ley civil, pues no sería tan vieja, ¿no? Porque el derecho civil tiene que 4,000 años de existir. Pero en materia electoral, algo del 96 es algo viejísimo, ¿no? Para nosotros es algo viejísimo. Porque
se ha ido interpretando, han salido jurisprudencias, criterios, tesis, líneas jurisprudenciales, y entonces una cosa dice la ley en una, permítame decirlo así, lectura literal o gramatical, y otra cosa es el sentido que hoy le dan los tribunales. Y el Tribunal Electoral, particularmente la Sala Superior, ha considerado que el JRC sirve también para cuestiones de control de convencionalidad. Nada más pensemos en algo. Cuando se hizo esta ley en 1996, no existía el Radilla Pacheco, ¿no? No existía el asunto Varios 912, 2010. No existía la reforma de derechos humanos de 2011, perdón. No existía nada de eso. Entonces, el día de hoy aceptamos, y esto es algo que ustedes saben, ¿no? Que todos los jueces y las juezas en México, incluyendo desde luego la judicatura electoral, son jueces de convencionalidad, son juezas de convencionalidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, en un JRC, tú puedes introducir argumentos en la discusión que no tengan que ver con la Constitución, sino que tengan que ver con tratados internacionales. Ahora, a lo mejor alguien de aquí que no tenga mucha experiencia en el litigio electoral me dirá, oiga, doctor, pero eso es poesía, eso no sucede en la realidad. Y yo diré, no, sí sucede, sí sucede. Es bien común que te invoquen de cajón, ¿qué artículo del Pacto de San José? ¿Qué artículo te invocan de cajón en este tipo de demandas de la Convención latinoamericana americana sobre los derechos humanos? ¿Qué artículo? El 8º. Y el 29, que te habla de derechos político-electorales. Entonces, no solamente está abierta la posibilidad, sino que en la realidad sí se da. En la realidad sí se da. ¿De qué decisiones? De las autoridades electorales locales. Locales. Esto es algo que es muy importante observar. A ver. Así como tenemos medios de impugnación federal, en materia electoral, todo es materia electoral. Hay que darlo por sentado, ¿no? Así como tenemos medios de impugnación para cuestiones de elecciones federales, también tenemos medios de impugnación exclusivos para actos de autoridades electorales. Por ejemplo, si yo quiero impugnar la decisión de un consejo distrital del INE que le dio el triunfo en una elección de diputación a determinado partido, ¿cuál es el medio de impugnación que procede? ¿Quién quiera contestar? El JIM, el juicio de inconformidad, ¿no? Entonces, contra ese acto del consejo distrital que dice que ganó fulano de tal o fulano de tal, el JIM. Ahora, si lo que yo quiero es impugnar una decisión de una autoridad electoral local, si me voy por el JIM, ya me equivoqué, ¿no? Ya me equivoqué. Porque el JIM, juicio de inconformidad, solamente sirve respecto de actos de autoridades electorales federales. Si yo quiero impugnar un tema que tiene que ver con elección local, tengo que irme al JRC, a este que estamos viendo. Lo cual quiere decir una regla de exclusión que es muy importante que la tengamos clara. Esto es muy todo es importante, pero esto es muy importante. El JRC no procede contra actos de autoridades federales. Repito, este juicio, el JRC, no procede contra actos de autoridades federales. No tiene ningún caso. Se despierten el domingo a las 5 de la mañana pensando, pero es que sí, a lo mejor. No. Es una regla, creo que en lógica la llaman anancásticas. Es una regla que no tiene excepción. El JRC procede contra actos de autoridades electorales. Dicho de otra manera, el JRC no procede contra actos de autoridades federales. Ahora, me van a decir, oiga, doctor, pero hay unos que proceden para los dos, por ejemplo, el JDC, el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos de la Ciudadanía. Ah, pues sí, pero esta clase no es de JDC, ¿no? Esta clase es de JRC. Entonces, el JRC, esta es una regla que no se nos debe de olvidar, solo procede contra actos de autoridades electorales o autoridades locales, jamás autoridades federales. ¿Esto nos quedó claro? ¿De acuerdo? Bueno, sigamos.
vuelvo a la presentación. Entonces, regresemos a la definición, que creo que ya nos va dejando muchas cosas claras. Primera, que el juicio de revisión constitucional electoral es un juicio. Es un juicio, no es un recurso, es un juicio. Es un medio de impugnación, porque ya hay una decisión autoritativa, ya hay una decisión de autoridad. Lo que vas a combatir es una decisión de autoridad. Es extraordinario porque no está regulado por la ley que se ocupa del acto, que es una ley local, sino que está regulado por una ley de otra naturaleza, que es una ley federal, la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. Que es un juicio que debe de servir para revisar la regularidad de la constitucionalidad y convencionalidad de los actos de las autoridades electorales. Entonces, ¿es un juicio de constitucionalidad? Sí, pero también es, o también puede ser, un juicio de convencionalidad. Y respecto de qué autoridades procede, única y exclusivamente autoridades locales. Jamás, en ningún supuesto, no le den vueltas contra autoridades federales. Esto se definió con claridad, me parece a mí, en una sentencia que tiene sus años, pero creo que es de las primeras que lo definen con mucha claridad. Sub JRC 62-2000. A ver, Francisco Ponce, Francisco, dinos qué quieren decir las siglas Sub JRC. Ok, el sub es de sala superior y JRC es de juicio de revisión constitucional electoral. Perfecto, entonces ya las siglas nos están diciendo, este es un juicio de revisión constitucional electoral resuelto por la sala superior. Tú mismo, Francisco, si me ayudas a leer este párrafo, que está copiado textualmente de la sentencia. Correcto. Definición sub JRC 62-2000, ¿verdad? Ciertamente la razón lógica y jurídica de esa exigencia constitucional y legal estriba en el propósito claro y manifiesto de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que solo se puede ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no estén previstos en la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Muchas gracias, Francisco. Bueno, creo que aquí viene con mucha claridad, me parece, la naturaleza de este juicio. Y lo que yo destaco, vienen varias cosas, como el tema de definitividad, que ahorita lo vamos a ver, pero lo que yo destacaría es que es un medio extraordinario porque ya no caben medios ordinarios. O sea, ya te acabaste los medios de impugnación que están en la legislación de tu entidad. Entonces, como ya te los acabaste, ahora tienes que ir a los federales. ¿Cuál es el objeto del control? O sea, ¿cuál es el objeto del litigio? ¿De qué nos vamos a pelear? Bueno, nos vamos a pelear en un JRC, primero, decisiones de autoridad. Aquí vamos a hablar de decisiones de autoridad, no de un particular. Decisiones de autoridad, que deben de tener estas características, sean definitivas e inatacables, ¿no? Son las características fundamentales. Entonces, primero, de lo que te vas a pelear es una decisión de autoridad. Esa decisión de autoridad tiene que, no basta ese solo requisito, se tienen que cumplir dos más. Es una decisión de autoridad que debe de tener carácter de definitiva y a su vez de inatacable. Ahorita lo vamos a explicar. Y esa autoridad, además, como espero haber dejado ya claro, siempre va a ser una autoridad local. Si es una bronca federal, es otra cosa. Siempre va a ser una autoridad local. Ahora, deben de cubrir un elemento objetivo. Estas son decisiones que deben incidir en los procesos electorales locales, ¿no? Aquí hay algo que es muy importante observar. A ver. De repente a los órganos electorales nos llegan denuncias, quejas, demandas, tuitazos, post, de cosas que no son electorales, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo típico, ¿no? A ver, tiene 6 meses que entró un ayuntamiento en un lugar y fue ahí un regidor a una comunidad y ahí estuvo entregando, no sé,
unos pies de cría de ganado, ¿no? Entonces, hay que denunciarlo ante el Instituto Electoral porque actos anticipados. ¿Pero por qué? Pues es que ahí anduvo entregando esto y no debería entregarlos. A ver, espérame. ¿Y dónde está lo electoral? La elección fue hace 6 meses. No hay ninguna elección a la puerta. A ver, señor denunciante, ¿el regidor hizo referencia a las próximas elecciones? No, pues no. A ver, señor denunciante, ¿el regidor dijo, voy a volver a ser candidato? No, pues no. A ver, el señor regidor dijo, apoyen a mi partido. No, pues no. Entonces no es electoral, pero es que es un funcionario público. A ver, no. No toda posible falta, incumplimiento del derecho que haga un funcionario público o una funcionaria pública en automático es materia electoral. ¿Estamos de acuerdo? Pero muchas veces las personas y la gente piensan que sí. Entonces, de repente en su Facebook personal, una funcionaria pública sale dándole un beso a un niño que es su sobrino en su primera comunión y viene la denuncia en la autoridad electoral. ¿Pero por qué? Pues es que es funcionario. A ver, espérenme. Del que una persona sea funcionaria pública, no se desprende que todos sus actos necesariamente tengan que impactar en lo electoral. Por ejemplo, un desvío de recursos. Es que hizo mal uso de recursos. Entonces no lo denuncia aquí. Esta no es la puerta, la electoral no es la puerta. Es la de junto, allá en la entidad de fiscalización. Ay, es que yo pensé, pues no ande pensando, bueno, claro, no decimos eso, pero no todo asunto es de naturaleza electoral. Para que un asunto sea competencia de un JRC, sí tiene que provenir una autoridad. Debe ser definitivo, debe ser inatacable, pero debe ser un asunto que tenga impacto en lo electoral. Si no tiene impacto en lo electoral, entonces no. Pero es que estas autoridades, no. Y entonces alguien de aquí me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, doctor, se ve que usted está muy desactualizado, porque el artículo 1 constitucional dice que todas las autoridades debemos proteger y promover los derechos humanos. Y yo diré, sí, dice eso. Pero acuérdate cómo dice el párrafo. Dice, todas las autoridades, y después, ¿qué sigue? Varias y varios se lo saben. Todas las autoridades. Adelante, dale, Ceci, adelante. En el ámbito de su competencia, si no me equivoco. Exactamente. Tiene Ceci toda la razón. Entonces, sí, yo tengo que proteger derechos y promover, pero en el ámbito de mis competencias. Si este es un asunto agrario, o es un asunto que se vincula con desvío de recursos, tiene que ver la entidad de fiscalización, yo no puedo, es que no está protegiendo, es que yo no puedo, no tengo la competencia. Recuerden algo, no solo en materia procesal, sino en cualquier acto de autoridad, el primer elemento que se tiene que analizar es la competencia. ¿Soy competente o no? Y no va a ser competente si no es un asunto electoral. Entonces, se tiene que demostrar que el asunto es electoral. Esto, miren, yo sé que parece una verdad de perogrullo, pero estoy seguro que cualquiera de ustedes que haya trabajado en un NOPLE o en el INE, lo sabe. Nos caen denuncias de asuntos que no son electorales. Pero pues es que es funcionario público, sí, pero a ver, si funcionario público va en la calle y patea a un gato, pobre gato, ¿por qué lo pateó? ¿Pero va a ser electoral? Obvio que no. Entonces, bueno, eso es muy importante que nos quede claro. Regreso a la presentación. Entonces, ¿de qué nos vamos a pelear? Asuntos electorales. Que sean decisiones de una autoridad electoral local y que sean definitivas e inatacables. Ahorita vamos a ver eso, la definitividad y la inatacabilidad. Ahora, cuando se plantea la demanda, se tienen que plantear hechos y agravios que tengan que ver con una violación constitucional. Vamos a explicarlo esto con cierto detenimiento. Miren. ¿Cuáles son los requisitos de una buena demanda? Ay, Martín, ojalá y no se deba a ninguna explicación extraordinaria. ¿Cuáles son los requisitos de una buena demanda? Es más, ¿cuál es el requisito más importante de una buena demanda? Que sea clara, que sea entendible. Ese es el requisito indispensable de una buena demanda. Hace tiempo escuchaba yo a un crítico de cine decir que el único pecado de una película era aburrir. Sí, puede ser malo, puede ser bueno, pero mientras te entretenga, funciona. ¿Cuál es una mala película? La que te aburre, punto. ¿Cuál es una mala demanda de entrada? La que no se entiende. Y ustedes van a decir, ay, doctor, eso es bien fácil. No, no les ha tocado, de verdad, como autoridades, como parte de la autoridad, leer escritos que no entiendes.
Seguramente les ha tocado. A ver, el primer requisito para que ganes un juicio es que el juzgado entienda qué estás pidiendo. Ya. Si no entiende qué estás pidiendo, no puedes ganar. Punto. Punto. ¿Cuáles son los requisitos de unos buenos hechos de una demanda? ¿Qué requisitos tienen que cumplir los hechos de una demanda? Por ejemplo, de un JRC, ¿cuáles? Primero, que sean claros, entendibles. Por ejemplo, esto tiene que ver con una cosa que ustedes aprendieron en primaria, pero que luego se nos olvida. ¿Cuál es la estructura correcta de una oración en español? ¿Cuál es? Acuérdense de sus clases de español de primaria. ¿Qué va primero? Sujeto, verbo y predicado. Adelante, Carlos, otra vez. Sujeto, verbo y predicado. Exacto, la estructura es sujeto, verbo y predicado. Juan corre en el parque. ¿Cómo se redacta un hecho? Así. También una sentencia, pero ¿cómo se redacta un hecho? Así. Sujeto, verbo y predicado. Tú no inviertes el orden. No pones, corrió en el parque Juan. Ahora, porque estás escribiendo una demanda. Si eres poeta, o sea, si eres Borges, ¿no? Claro, Borges podía empezar sus cuentos. Nadie lo vio llegar en la unánime noche, pero Borges era Borges. Nosotros somos humildes mortales comunes y corrientes, ¿no? Entonces, tú redactas sujeto, verbo y predicado. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué otra característica tiene que tener un buen hecho de una demanda? Que sea cierto. Que sea cierto. Lo cual nos lleva al tercer elemento que debe tener un buen hecho de una demanda. O sea, está bien redactado, es cierto. Ahora, algo vinculado directamente con lo cierto, que sea ¿qué? ¿Susceptible de qué? De prueba. Que sea susceptible de prueba, que se pueda probar. Si yo pongo en mi demanda, es que esas elecciones deben anularse porque se robaron los paquetes. Ok, ¿cómo lo va a probar? No, pues es que se lo robaron. No, pero ¿cómo lo va a probar? ¿Qué hay? No, pues es que ok, ¿cómo lo va a probar? ¿Dónde están los partes de policía? ¿Dónde están las hojas de incidentes? ¿Dónde están los consejos, los escritos presentados en el consejo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La típica, miren, les voy a poner un ejemplo típico. Créanme que no me estoy inventando nada. Demandas donde se inventan casillas. ¿Les ha tocado verlas? A mí sí. Demandas donde se inventan casillas. La nulidad de la votación en la casilla 534 contigua 6. Y la 534 tuvo hasta la contigua 4. ¿De dónde se la inventaron? Se la inventaron, pero no se la sacaron de la manga y lo ponen. ¿Y cuál? Bueno, entonces, y el último requisito, que sean hechos cuya información sea relevante. ¿Cuál es la información relevante? Aquella que necesita el tribunal, el juzgado, el juzgador, para resolver el asunto. No toda información que sea cierta y que se pueda probar es relevante. Hay información que puede ser cierta, se puede probar, pero es irrelevante, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, puede ser un poco burdo, pero creo que lo podemos entender con claridad. A ver, en un divorcio, tú pones, tal fecha nos casamos. ¿Cuál es la información relevante? Que en tal fecha se casaron y quiénes se casaron. ¿Cuál es la prueba? El acta de matrimonio, ¿no? Pero tú no pones, el 15 de julio de 2006 me casé con la demandada. Punto final. Tú no pones, el 15 de julio de 2006 me casé con la demandada. Punto y seguido. Y como se desprende de las fotografías que anexo como prueba, estaba yo profundamente enamorado porque se me puede ver mis ojos de borreguito. ¿Eso qué? Es que sí es cierto. Ok, sí, no, puede ser que sea cierto. Pero ¿qué información relevante da? Si tú pones en una demanda, por ejemplo, que el día de las votaciones hacía un calor extraordinario, ok, ¿y eso por qué es relevante? No, puede ser que lo sea, pero si tú nada más lo pones así, ¿por qué es relevante? No, pues es que sí hacía calor y lo puedo probar ahí con el reporte del meteorólogo, pero ¿como para qué? O sea, ¿quieres decir que, no sé, se derretía el crayón y eso provocó que hubiera gotas en las boletas y entonces hubiera dudas acerca del sentido de los votos? Porque si estás diciendo eso, entonces sí es relevante. Pero si lo único que quieres es chismear, perdón, pero en la materia electoral no puede haber Pedritos solas. O sea, aquí no hay paz para el chisme. Entonces, ¿qué información tienes que poner? La que sea cierta, la que esté bien redactada, que se pueda probar y que sea relevante. Dicho de otra manera, cuando estés
redactando tu demanda de tu JRC y ya tengas los hechos, póntelos a leer, revísalos. A ver, ¿estás poniendo información que le va a servir al tribunal? ¿O lo único que estás haciendo es llenar hojas porque, pues, para que vean que usaste mucho toner? No. Ok. Bueno, dicho eso, me regreso a la presentación. A ver, los agravios. El juicio de revisión constitucional electoral es un juicio constitucional o convencional, lo cual quiere decir que tú te vas a doler de alguna falla, alguna violación, algún desacato, alguna mala interpretación a una disposición constitucional o convencional. Tú no puedes, en un JRC, solamente quejarte de que te aplicaron mal la ley electoral local. No. Tú tienes que decir, ¿se está violentando la Constitución o se está violentando un tratado, una convención aplicable al caso concreto? Puede ser que te estés quejando, a ver, se está violentando una regla de la Constitución, por ejemplo, no sé, la edad para ser gobernador o gobernador, ¿no? O puede ser que te quejes de que se está violando un principio de la materia electoral, ¿no? A ver, es que en las sentencias se está violando el principio de certeza, o el principio de legalidad, o el principio del voto libre y secreto, no sé, ¿no? Pero tú tienes que, de alguna manera, de la lectura de tu demanda, se tiene que desprender que te estás quejando de que el acto de autoridad, que es objeto del control, o sea, que es objeto de litigio, no está de acuerdo con la Constitución o con un convenio, una convención internacional. Lo tienes que decir. Esto es un requisito de procedibilidad, no es de fondo, pero tienes que cumplirlo. Basta con que alguno de tus agravios se refiera de alguna manera a la violación de la Constitución o de un tratado o convención internacional, aunque te equivoques en la cita de los artículos, ¿no? El caso típico. Quieres hacer referencia al artículo 41 constitucional, los principios del artículo 41 constitucional, ¿no? Pero pues la escribiste así de rápido porque se te vencían los 4 días y no le checaste bien y no pusiste el 41, pusiste el 411, se te fue un 1 de más, ¿no? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no te va a decir, el 411 constitucional no existe, por lo tanto, a la basura la demanda. No, va a decir, bueno, pues se entiende que se refiere a los principios de la materia electoral que están en la Constitución. Entonces, este es un requisito formal, vamos a explicarlo así, es un requisito formal, pero que no se analiza con una visión formalista. Ahora, ya de plano, si tú en tu demanda lo único que haces es referirte a la ley local y todo el tiempo estar haciendo eso, bueno, pues a lo mejor sí te la desecho. El objeto del control, o sea, ¿de qué nos vamos a pelear? Esto creo que fue definido con buena claridad en la jurisprudencia 18 de 2003. No se me desesperen, después vamos a ver jurisprudencias más recientes, pero digamos, estos elementos básicos tiene ya algunos años que se definieron. Entonces, dice esta jurisprudencia. El acto debe ser definitivo. ¿Qué quiere decir que el acto sea definitivo? Quiere decir que reúna, que se agoten las instancias locales que reúnan 2 características, que sean idóneas para impugnar el acto de que se trate y que resulten aptas para modificar o revocar o anular el acto. Lo voy a explicar. Vámonos por partes. Ok. Dice agotar la instancia local. O sea, quiere decir, tenemos que recordar algo. Aquí siempre vamos a impugnar decisiones de tribunales o de autoridades electorales locales, ¿no? Entonces, estamos hablando de elecciones locales, no de federales. Quiere decir que ya se agotaron los medios de impugnación que hay en la legislación electoral local. Vuelvo al ejemplo de Tangamandapio, Michoacán. ¿Qué medios de impugnación tienes que agotar? Los que señale la ley electoral o la ley de justicia o la ley de procedimiento de procesos electorales de Michoacán, no las de Hidalgo, obviamente, sino las de Michoacán. Esos son los que tienes que agotar. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el JRC es un medio de impugnación extraordinario. Entonces, tienes que agotar esos. Tú no puedes, en automático, brincarte y decir, ¿para qué me quedo aquí en el tribunal local? Vamos al federal de una vez, ¿no? Nos ahorramos tiempo. Vamos a ver que hay un per saltum, pero es una excepción, no es la regla. Entonces, tú tienes que tomar tu ley de enjuiciamiento electoral local y ver, a ver, frente a la decisión de este consejo municipal, ¿qué medio de impugnación procede? ¿Qué juicio? Ahora, si ahorita me levanta la mano María o Mayra y me dicen,
A ver, díganos en cada estado cuál procede. No, pues no me lo sé. O sea, esa es una tarea que ustedes tienen que hacer. Entonces, si hay, por ejemplo, aquí había un compañero de Campeche, de Chiapas, pues hay que checar la legislación de Chiapas, que a lo mejor en Chiapas se llama recurso de apelación, y a lo mejor en Yucatán se llama juicio de revisión constitucional electoral local, y a lo mejor en Chihuahua se llama revisión, y a lo mejor en Baja California se llama juicio electoral. Eso depende de la legislación electoral de cada estado. Nomás les voy a dar un consejo. Bueno, les voy a dar dos, si me permite. Primero, revisen su ley. Hay que revisar la ley procesal electoral. Segunda, no supongan que es igual que la federal. Muchas veces decimos, es copia. ¿Cómo sabes que es copia? Como cuando hablamos de las constituciones locales. Es que son copia. No, ni madres, no son copias. Perdónenme el tecnicismo. No son copias. Entonces, no asumas que es igual que la federal. Échate un clavado en tu ley, estudia tu ley y determina cuáles son los medios de impugnación. Entonces, tienes que agotarlos. Ahora, esos medios de impugnación tienen que reunir dos requisitos para que estés obligado a agotarlos, o sea, el principio de definitividad, que sean idóneos y que resulten aptos. Idóneo es una cuestión procesal. El medio idóneo es el que está definido en la ley como procedente. Ese es el medio idóneo. Voy a poner un ejemplo. Supongan, volvamos al ejemplo que les he puesto de Tangamandapio, ¿no? Entonces, tienes ya la decisión del Consejo Municipal de Tangamandapio que ganó el partido A, la constancia mayor y demás, y quieres impugnarlo. Entonces, tomas tu ley de enjuiciamiento electoral de Michoacán y ves que tiene juicio de revisión, apelación y juicio de inconformidad local. Ves que tiene 3. Tú no puedes decir, pues a ver, ¿cuál está el primero? Pues el de revisión. Está bien, el de revisión. No. Idóneo es aquel que está previsto para el caso concreto. Entonces tú tienes que ver cuál es el medio de impugnación local que procede contra el acto del Consejo Municipal Electoral de declarar válida la elección y expedir constancia de mayoría a favor de tal persona. Porque a lo mejor no es el de revisión, a lo mejor no es el juicio de inconformidad, sino a lo mejor es el juicio electoral, ¿no? Entonces, tú no puedes decir, pues, impugné, ¿y qué medio impugnaste? ¿Qué medio usaste? Pues el primero que estaba. No, no es el primero que estaba. No es el más cortito. No es, pues es que fue el que le entendí. No es, pues, le abrí ahí al azar donde cayó mi dedo. No, es el idóneo, o sea, el previsto en la ley electoral local o en la ley de enjuiciamiento electoral local para impugnar ese acto. ¿Ok? Eso quiere decir idóneo. Y apto quiere decir que sirva o que pueda servir para modificar o revocar o incluso anular lo que tú estás impugnando. Como pueden ustedes observar, entonces la idoneidad es una cuestión procesal. La aptitud es una cuestión de fondo. Ahora, vuelvo a decírselos. Yo no les puedo decir en cada entidad cuál es ese medio, porque depende del acto, ¿no? Pero ustedes sí pueden saberlo con un acto en particular, tomando su ley y verificando su ley procesal electoral local. Regreso aquí a la presentación. Ahora, no estás obligado a agotar ese medio de impugnación local si se presentan dos supuestos. El primero, cuando antes de la promoción del JRC se omite interponer el medio de impugnación ordinario que cumpla con los dos aspectos. O sea, ahí no estás cumpliendo con la definitividad, ¿no? O sea, no estás cumpliendo con el principio de definitividad si no interpusiste el medio de impugnación. Tú no te lo puedes brincar, porque el medio de impugnación previsto en tu ley electoral local no es optativo. Segunda, tampoco cumples con la definitividad si mientras está el juicio original, o sea, mientras traes el pleito en el Tribunal Electoral de Michoacán, dices, pues de una vez impugnan en el JRC, con un poco de suerte hasta se resuelve antes, ¿no? No. Iniciaste el juicio local y acabas el juicio local. Y solo si pierdes el juicio local, te vas al juicio federal. Lo cual tiene esa lógica, ¿no? Creo que puede ser muy clara. A ver, si ya estás en un medio de impugnación que puedes ganar, te tienes que esperar. Bueno, pero es que también puedo perderlo. Pues sí, pero tienes que esperar a que salga la sentencia, ¿no? Por eso tienes que agotar el principio de definitividad. Como pueden ver ustedes, esto es muy similar a lo que sucede en amparo. Esta lámina lo que busca es dejar más claras estas ideas de idoneidad y aptitud. O sea, por referencia a lo que veíamos aquí.
Idóneo, decíamos que sea el medio de impugnación procedente previsto en la ley. Es un requisito procesal o formal. Apto, que ese medio de impugnación tenga la posibilidad real, material, de modificar, revocar o anular el asunto. La definitividad y la firmeza, nos dice la jurisprudencia 23 de 2000, que se desprende de sub JRC 62 de 2000. La definitividad y la firmeza van de la mano, son, digamos, dos caras de la misma moneda. Suponen, o sea, la idea es que no se puede revocar el acto objeto de la impugnación ni por una actuación oficiosa de la autoridad, ni por otro medio de impugnación ordinario. A ver. ¿Cómo sé? Es una pregunta práctica que les lanzo. ¿Cómo sé que es ya el último medio de impugnación electoral local? ¿Cómo lo sé? En la práctica, ¿cómo lo sé? Esto es importante porque ahí es donde estás agotando el principio de definitividad. O sea, porque ya no hay otro. ¿Cómo sé que ese es el último? Y que entonces ya resuelto ese, ahora sí me brinco a lo federal, ¿no? ¿Cómo sé que es el último? ¿No sería normalmente que las legislaciones locales establece que las sentencias de los tribunales locales son definitivas e inatacables? Exactamente, Jorge. Jorge tiene toda la razón. Cuando tu ley electoral, tu ley procesal electoral te dice la resolución de este recurso, medio, juicio, como se llame, las resoluciones serán definitivas e inatacables, eso quiere decir que ahí ya se acabó en lo local. O sea, quiere decir que es definitiva e inatacable en lo local. No lo puede decir por lo federal porque es una ley local. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí donde diga la decisión es definitiva e inatacable, ese es el último medio de impugnación local. Ya no tienes que agotar otro local. ¿Estamos de acuerdo? Si no dice que sean definitivas e inatacables, sino dice las sentencias podrán ser impugnadas, entonces ese no es el último. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tú tienes, pero insisto, esto lo tienes que revisar tú en tu ley. Entonces, si en tu ley tú dice, por ejemplo, en casi todas las entidades existe el recurso de apelación en materia electoral local, ¿no? Las sentencias del recurso de apelación serán definitivas e inatacables. Muy bien. Haces tu apelación y ya la sentencia de apelación, esa ya es definitiva e inatacable en lo local. Por lo tanto, ya agotaste la definitividad. Ya cumpliste la definitividad. ¿Hasta aquí vamos bien, Martín? ¿Sí voy siendo claro? Perfecto. Sí, doctor, estoy entendiendo sobre todo la importancia de conocer que el juicio de revisión es válido únicamente para nivel local y el inconformidad para nivel federal. Y esto estamos viendo, pues, que necesitamos observar si son definitivas o si pueden ser impugnables dentro del local. Perfecto, hiciste un espléndido resumen de lo que estoy tratando de explicar. Muchas gracias. Sí, doctor, usted. Luego entiendo uno más cuando lo explica un compañero o una compañera, ¿no? Ahora, también se tiene que cumplir con el requisito de reparabilidad. ¿Qué quiere decir la reparabilidad? Quiere decir que el hecho o el objeto del control pueda ser, la violación pueda ser reparable. Lo voy a poner con un ejemplo. Esta es una jurisprudencia, ya tiene sus añitos, es la 1 de 1998. Dice, en cuanto a la reparabilidad, para determinar la misma, se debe considerar como extremos la fecha de emisión de la sentencia y la de toma de posesión del cargo impugnado. Por lo tanto, no depende de otros actos procesales como podría ser la notificación del fallo. Bueno, ese es el choro, pero vamos a tratar de explicar. A ver. Esta es una pregunta muy interesante. ¿En qué momento una sentencia electoral es obligatoria? ¿En qué momento una sentencia electoral es obligatoria? Digamos, ¿ya en qué momento nace la sentencia? ¿Cuando la notifican? ¿Cuando la agregan al expediente? ¿Cuando me doy por notificado? ¿Cuando la votan? ¿En qué momento? A ver, ¿quién de aquí, casi todos tienen las cámaras prendidas, quién de aquí ha visto una sesión, por ejemplo, de sala superior o de sala regional? ¿Quién?
Perfecto. A ver, vámonos con alguien que no, creo que Damián, bueno, Damián ha participado, pero vamos contigo, Damián. A ver, Damián. Cuando se somete a consideración un asunto, ¿cómo se hace? Bueno, se expone ante el pleno el proyecto y en su caso puede ser discutido y si no se somete a votación y ya depende de la votación si se aprueba o no la sentencia. Ok, cuando se somete a votación, si se rechaza, bueno, pues hay que hacer un nuevo proyecto, ¿no? Pero cuando se somete a votación y se tienen los votos para aprobar, ¿qué sucede? Ya tiene carácter de sentencia, ¿no? Pero ¿qué hace, por ejemplo, el presidente o la presidenta de la sala? ¿Qué hace en ese momento? A ver, se somete a votación. Y entonces el señor secretario general, la señora secretaria general dice, magistrado, presidente, magistrada, me permite informarle que hay unanimidad de votos. Por poner un ejemplo, para no complicarnos. Unanimidad de votos a favor del proyecto. ¿Qué hace en ese momento el presidente o la presidenta? Lee los puntos resolutivos. ¿Y luego? Y solicita, se notifica. Si no mal En cuanto hace la lectura de los puntos resolutivos y dice que se tiene ya por aprobada, en ese momento nació la sentencia. En ese momento ya nació la sentencia. En ese momento ya se debe de cumplir, con independencia del acto de notificación. ¿Ok? Esto porque es muy importante, por lo siguiente. Y yo creo que esto tiene que ver con el hecho de que las sesiones son públicas, ¿no? A ver, ustedes saben que por regla general, cuando el plazo para resolver un asunto que tenga que ver, por ejemplo, con la validez de una elección, es la toma de protesta del funcionario o funcionaria electa, ¿de acuerdo? Bueno, ustedes también saben que, por diversas razones, hay veces que, no sé, la toma de protesta, Michoacán era el 1 de enero, por ejemplo. Para seguir con ejemplos de Michoacán, es el 1 de enero. Entonces, la toma de protesta es el 1 de enero a las 9 de la mañana. Y nos damos cuenta de que están sesionando con el asunto el 31 de diciembre, ¿no? Y son las 11, 11:30, vemos la lista de asuntos y todavía no entra, ¿no? Y estamos ahí, chingos, ¿qué va a pasar, no? Bueno, lo que pasa es que la sentencia se vuelve, para fijar el tema de la reparabilidad, la clave no es el momento en que notificaron la sentencia. La clave es el momento en el que ese proyecto se volvió sentencia. ¿En qué momento se volvió sentencia? Cuando se verifica la votación y se dice aprobar. Ahí ya está la sentencia. Ahí ya está la sentencia. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que la sentencia se votó a las 8 de la mañana del día 1 de enero. Y la protesta estaba prevista para las 9 de la mañana del 1 de enero. Entre las 8 de la mañana y las 9 no van a hacer el engrose, no van a mandar a notificar, no va a llegar el notificador. O sea, estamos de acuerdo que no van a notificar. Entonces, podríamos decir, ya es irreparable porque no alcanzan a notificar. No, papá, sí es reparable. Pero es que no me han notificado la sentencia, pero la sentencia ya nació. La sentencia ya nació. Y las sentencias desde ese momento son obligatorias. Desde ese momento. Les quiero platicar una anécdota personal. Nada de lo que estoy platicando aquí es inventado. Pero esta es además que no es inventada, es una anécdota personal. En mi otra vida, o sea, mi vida entre 2014 y 2020, cuando fui consejero electoral en el Instituto Electoral de Querétaro, pues nos tocó el proceso electoral 2015. El primer proceso donde se estaban aplicando las primeras reglas de paridad. Y era una cuestión sumamente compleja, que tenía que ver, pues, con la interpretación de las reglas constitucionales, convencionales y demás. Entonces, arrancan las campañas. Y el día que arrancan las campañas, sesiona Sala Monterrey y decide bajar candidatos hombres, obligar a los partidos a bajar candidatos hombres para que sean candidatas mujeres. No, creo que la sesión fue como a las 6 de la tarde. Me estaba yo viendo ahí en la tele, en la casa, ¿no? Y yo decía, pues, si yo fuera candidato, y en este momento, ahí, terminando la sesión, me entra una llamada del presidente o la presidenta del partido, yo creo que no lo voy a contestar. Porque lo que me va a decir es, ¿qué crees? Te tenemos que bajar. Pero ¿cómo es posible? Porque la sentencia ya es obligatoria en ese momento. No te tienes que esperar a que la notifiquen. Ya es obligatoria. Porque además las sesiones son públicas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es muy importante tenerlo claro. Para el tema de la reparabilidad, no es el momento de notificación, es el momento del dictado de la sentencia. Ahora, es eso, por eso tenemos que ver en qué momento
la sentencia sea dictada. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, vamos bien. Violación determinante. ¿Qué podemos entender por una violación determinante? A ver, en el JRC decíamos, teníamos que establecer agravios, conceptos de violación. Esto es, argumentos que pretenden acreditar que el acto que estamos impugnando, que normalmente es una sentencia, está violando la Constitución, un principio, una regla constitucional, o un principio o una regla que tiene base convencional. Pero esa violación debe ser determinante, ¿no? Para que quepa el JRC. ¿Quién me quiere ayudar a leer esta lámina, por favor? ¿Quién quiere? Adelante, compañera González o compañero González, es que no alcanzo a ver si es hombre o mujer. Adelante, por favor. Ay, perdón. Violación determinante en el juicio de revisión constitucional electoral. Surtimiento de tal requisito. El alcance del requisito establecido en el artículo 86, párrafo 1, inciso C, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral consiste en que el carácter determinante atribuido a la conculcación reclamada responde al objetivo de llevar al conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solo aquellos asuntos de índole electoral de verdadera importancia, que tengan la posibilidad de cambiar o alterar significativamente el curso del procedimiento electoral, o bien el resultado final de la elección respectiva. Es decir, para que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral, se requiere que la infracción tenga la posibilidad racional de causar o producir una alteración sustancial o decisiva en el desarrollo del proceso electoral, como podría ser de que de uno de los contendientes obtuviera una ventaja indebida, o bien que se obstaculizara o impidiera la realización de alguna de las fases que conforman el proceso electoral. Por ejemplo, el registro de candidatos, las campañas políticas, la jornada electoral o los cómputos respectivos, etc. Será también determinante si la infracción diera lugar a la posibilidad racional de que se produjera un cambio de ganador en los comicios. Perfecto, Mayra, muchas gracias. A ver, vámonos de nuevo aquí a verlos. A ver. Un ejemplo, el más sencillo es los resultados, ¿no? ¿Quién ganó y quién perdió? O sea, ese es lo más fácil, lo más sencillo. O sea, una sentencia que confirma que ganó A, pues es una sentencia que podemos impugnar, una sentencia local que confirma que ganó A en el municipio de Tangamandapio, es una sentencia que podemos impugnar en un JRC. Está muy sencillo. Pero ¿quién nos pone otro ejemplo? De actos que sean definitivos, que sean relevantes, que sean importantes, que sean relevantes respecto al proceso electoral, que pudiéramos impugnar en un JRC. ¿Quién nos quiere poner un ejemplo? Que no sean resultados, ese es el más obvio. Ya lo dijimos, pero uno que no sea tan obvio. Adelante, Carlos. La candidatura de un partido, bueno, de un candidato o la candidatura de un partido de marca. Perfecto, muy bien. La sentencia dictada por un tribunal electoral local con motivo del registro de candidaturas. Es que le dieron el registro a ese candidato, no cumple requisitos. O, por ejemplo, el registro de una coalición, ¿no? Le dieron el registro a esta coalición, no había lugar. Déjenme decirles una cosa, al menos en mi experiencia. Qué complejo es hacer un acuerdo que aprueba o rechaza una coalición. Qué cosa tan complicada. Porque se tiene uno que volver especialista de la reglamentación interna de cada partido. O sea, es que ya la aprobaron los 3 partidos, ok, pero a ver, del partido A, ¿quién la tenía que aprobar? Pues ahí trae la firma el presidente. A ver, pero según sus estatutos, ¿basta con la firma del presidente? A ver, ya tú clavas los estatutos. No, fíjese que había que convocar al consejo político y tenía que convocar al consejo ejecutivo. Ah, entonces eso está mal. Pero eso no te lo dice la ley, eso lo dice los estatutos de los partidos. Entonces, por ejemplo, una sentencia de un tribunal local que valida el registro de una coalición o el desechamiento o la negativa al registro de una coalición se puede impugnar en un JRC. Muy bien. ¿Qué otro ejemplo? Fíjense, de actos que tengan un efecto muy importante en el proceso electoral local. ¿Qué otro? Hay muchos. El calendario, ¿no? A ver, el calendario electoral es importantísimo. Ya ven que en la primera sesión
cuando arranca un proceso electoral, el órgano administrativo electoral aprueba un calendario, ¿no? Imagínense un calendario que no esté siguiendo los plazos legales, porque dijeron los consejeros y las consejeras, no, lo podemos hacer más cortito, ¿no? Nos vamos a ahorrar una lana y ahorita que andamos en pobreza franciscana, mejor así lo recortamos. No, pero usted no puede recortar, trata contra el principio de legalidad. Una sentencia de un tribunal electoral local que confirma, por ejemplo, un calendario electoral se puede impugnar en JRC. ¿Quién me pone otro ejemplo? Hay muchos. A ver, aquí hay gente que le sabe a lo electoral. ¿Quién me pone otro ejemplo? A ver, así de decisiones de autoridad que pueden tener un efecto importante. Sí, adelante, no sé quién habló, adelante. Yo, maestro, a mí me ha tocado litigar en JRC los procedimientos especiales sancionadores que salen de lo local. Por ejemplo, porque te ordenan una cuestión respecto de publicidad o propaganda, competencia de lo local. Claro, también, muy bien. Otro ejemplo. Cuando se impugna, por ejemplo, el instructivo o el manual para los recuentos y los cómputos, los recuentos administrativos. Es que eso es importantísimo. A ver, las leyes prevén cómo se hacen los cómputos y los recuentos, pero lo prevén en lo general. Y normalmente los soples emiten instructivos o reglamentos, a veces hasta circulares, donde dicen, a ver, esto que dice la ley se tiene que entender de esta manera, esto que dice la ley se tiene que hacer de esta manera, no, pero eso está afectando mi derecho. Por ejemplo, a ver, imaginemos algo tan burdo como esto. Ustedes saben que cuando se hace un recuento administrativo, se tienen que formar mesas o equipos de trabajo, ¿no? Imagínense que un instructivo de un OPLE dijera, se tendrán que formar tantas mesas de trabajo como consejeras o consejeros de este Consejo de Historia Municipal, pero los partidos políticos no podrán tener representantes en esas mesas. Espérate, papá, me estás afectando. ¿Cómo que no puedo tener? No, porque es, ¿a poco vas a dudar en nosotros, consejeros? No tengo derecho. Entonces, por ejemplo, una sentencia de un tribunal electoral local que dijera, ese instructivo está bien hecho, es impugnable en un JRC. Entonces, lo que quiero que observemos es que normalmente uno piensa de bote pronto que lo único que se impugna en JRC son resultados, ¿no? O sea, sí, pero muchas otras cosas más. Reglas para cómputos y recuentos, diseño de boletas. Diseño de boletas. Les voy a platicar un asunto muy interesante. En algunos estados, si la memoria no me falla, Puebla y Querétaro, las boletas para las elecciones de gubernaturas llevan fotografía. Fíjense, porque las leyes electorales locales permiten que lleve fotografía. Bueno, el asunto que pasó fue el siguiente, un asunto muy interesante. La ley electoral dice, llevan fotografías. Entonces un partido dice, oye, no, espérame, yo me opongo a que traigan fotografías. ¿Pero por qué? Pues si la ley dice, no, es que le están dando una ventaja indebida a mi contrincante. ¿Por qué? Fíjese usted, nosotros vamos en nuestra propia candidatura. No hicimos coalición, no hicimos candidatura común. Es un estado que permite candidatura común, no hicimos. Pero mi contrincante del de enfrente hizo coalición con 3 partidos y además una candidatura común. Entonces mi contrincante va a aparecer su carota 4 veces en la boleta y mi candidato nomás una. Esa es una ventaja indebida. Entonces, por ejemplo, ahí contra el diseño de la boleta y la sentencia que ratifica el diseño de la boleta, la sentencia local, cabe un JRC. Déjenme decirles algo. ¿Alguien de aquí ha tenido la experiencia de ver cómo se ponen los partidos cuando se analizan las boletas? Los modelos de boleta. ¿Alguien le ha tocado estar en sesiones donde se analizan los modelos de la boleta? Los partidos se ponen más que quisquillosos. A mí me ha tocado, esto nadie me lo cuenta, esto yo lo he visto. Llegan los partidos y traen su Pantone, ¿sí? Su lista, así como cuando vas a comprar pinturas, ¿no? Y a veces sacan unas tiras con los colores, que es el Pantone. Bueno, a mí me ha tocado ver que llegan hacia las sesiones, traen su Pantone. A ver, fíjese usted que mi logo debe ir en azul, Pantone C415. Aquí traigo el C415. No, fíjese, esta boleta está mal. Oiga, pero es azul. No. Le pusieron el C414. Es muy parecido, pero no es. Así que para atrás la boleta, papá. A mí me ha tocado ver que con instrumentos de medición muy exactos, no la regla de 30 centímetros con la que van los niños y las niñas a las escuelas, sino con instrumentos de medición muy precisos, se ponen a medir el espacio que se les da a ellos y a otros partidos. Esto nadie me lo cuenta, esto yo lo he visto. Se ponen súper quisquillosos. Y con toda razón. O sea, la realidad es que si yo fuera representante de partido, también me pondría bastante quisquilloso. Entonces, desde luego, el diseño de boletas puede llegar a un JRC. Siempre y cuando, desde luego, hablemos de lo local.
Entonces, son algunos ejemplos simplemente que quería yo poner. Ahora con lo del COVID, se abrió, digamos, una nueva vertiente de impugnación. Porque, a ver, ¿ustedes se acuerdan cuáles fueron los primeros estados donde tuvimos elecciones ya con COVID? ¿Quién se acuerda? Hidalgo y Coahuila. Ah, ya le ganaron aquí a Erika. Muy bien, Héctor. Exactamente, Hidalgo y Coahuila. Y si ustedes recuerdan, fueron unas elecciones anteriores a las vacunas. Anteriores a las vacunas. Entonces, Hidalgo y Coahuila, y después otros estados, y después también el INE, empezaron a expedir, a reglamentar los actos de campaña. ¿Se acuerdan? Entonces decían, a ver, tiene que ser un espacio abierto, no más de tantas personas, tiene que haber en la entrada estos famosos tapetes que ahora parece que no sirven de nada, pero ahí están. Los tapetes con cloro y el gel y todo esto, ¿no? Y decían, y no más, por ejemplo, 150 personas. O, por ejemplo, decían, no puede usted estar tocando en casa, señor candidato, señora candidata. O si lo hace, su equipo tiene que ir con careta, tiene que ir con cubrebocas, tiene que llevar gel y demás. Entonces, por ejemplo, esas decisiones empezaron a ser impugnadas y empezaron a caer JRCs con eso. Es que están limitando la posibilidad de hacer actos de campaña, eso es inconstitucional. Bueno, perdón, estamos en el contexto de una pandemia, ¿no? Todas y todos nos tenemos que adecuar. Entonces, por ejemplo, ahí se abrió una nueva vertiente para la impugnación electoral, que era algo que no habíamos tenido ni siquiera cuando la pandemia de la gripa puercuna de 2009. Muy bien. Bueno, me voy a regresar aquí. Entonces, eso para entender que sean cuestiones determinantes. Ahora, también se puede impugnar en un JRC la denegación de justicia. ¿Qué es la denegación de justicia? Pues es cuando un órgano, un tribunal, que debe de hacer justicia, que debe específicamente de resolver un asunto, no lo resuelve. ¿Cuándo sucede esto, por ejemplo, en materia electoral? Cuando nos mandan el expediente al archivo, ¿no? Entonces estamos ahí impugnando la elección de Pungarabato y estamos ahí en el Tribunal Electoral de Michoacán, ¿no? Entonces de repente vamos a ver el expediente y nos dice el archivista, oiga, no, pues abogado, ese ya expediente ya lo mandamos al archivo. ¿Por qué lo mandaron al archivo? No, pues es que ya caducó, porque fíjese que nuestra ley dice que si usted no presenta promoción en 5 días, el expediente caduca. O sea, se muere. Se muere no por sentencia, sino por falta de actividad procesal. Esa es una denegación de justicia. Entonces, contra el auto, fíjate bien, no contra la sentencia, porque no hay sentencia, sino contra el auto que ordene el archivo, que decreta primero, que decreta la caducidad, y segundo, que ordena el archivo, cabe la posibilidad de interponer un JRC. ¿Por qué? Porque hay una denegación de justicia. O sea, tenemos un tribunal, tenemos un órgano a la judicatura que se está negando injustificadamente, así decimos, habrá que probarlo, a realizar su trabajo. Muy bien. Sobre lo que tiene que ver con objeto del control, o sea, el objeto del litigio, esto es aquello en lo que nos vamos a pelear. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Bueno, si no, ahorita más adelante tendremos un espacio. ¿Cuál es el órgano del control? O sea, ¿quién es el tribunal competente? Bueno, en principio tenemos que decir que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nada más. No los juzgados de distrito, no los tribunales colegiados, no la Suprema Corte, no el Consejo de la Judicatura. No. Esos no tienen nada que ver con el electoral. Solamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, ¿quién del tribunal? Bueno, puede ser sala superior o alguna de las 5 salas regionales. ¿Cuándo será sala superior? Bueno, cuando el objeto de control, o sea, de lo que nos estamos peleando, su impacto sea en la elección de gubernaturas o de jefatura de gobierno del Distrito Federal. Me van a decir, falta presidencia de la República. No, no falta, porque presidencia de la República es elección federal y ahí vimos que esto nada más vale para elecciones locales, ¿de acuerdo? Entonces, si de lo que nos vamos a pelear tiene que ver con la elección de gubernaturas o jefaturas de gobierno del Distrito Federal, la sala competente en única instancia, además, es la sala superior. Oiga, pero pues, es el estado de San Luis Potosí, le toca la sala Monterrey. No, 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 no. Si es un pleito de gubernatura, sala superior. Si es un pleito que tiene que ver con elecciones municipales o con elecciones de la legislatura local, será la sala regional que corresponde. Entonces, compañero de Chiapas, un pleito que tiene que ver con la elección de ayuntamientos de Chiapas, pues a la Jalapa. Un compañero de Yucatán, pues a la Jalapa.
Compañero del Estado de México, pues a la Toluca. Una compañera de Morelos, pues a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, dependiendo la distribución territorial. Ahora, muy curiosamente, pero la sala regional especializada puede también conocer de un juicio de revisión constitucional electoral. ¿En qué caso? Cuando, según el artículo 176 de la Ley General del Sistema de Impugnación, sea habilitada por el presidente o la presidenta del tribunal, o sea, de la sala superior. El presidente o la presidenta de la sala superior puede decir, oigan, ¿saben qué? Está ahogada de chamba la sala Jalapa, ya no puede más. No pueden estar ahogados, están trabajando las 24 horas y no salen los asuntos. Y nos van a llegar las tomas de protesta y tenemos que resolver. Entonces, le vamos a pedir a la sala regional especializada que empiece a conocer asuntos de JRC. Es que no puede. No, es que sí puede. Si lo acuerda, si lo habilita la presidencia de la sala superior. Cosa que no ha sucedido. Pero una cosa es que no haya sucedido y otra cosa es que no esté previsto el supuesto legal. Entonces, la ley lo permite. No se ha presentado, pero la ley lo permite. Por eso yo les decía al inicio, ¿no? Les planteaba esta pregunta. ¿La sala regional especializada podría conocer? Y estoy seguro que más de uno no, doctor, está bien fácil. No, no está tan claro. O sea, la regla general es que no. La realidad es que no ha conocido. Pero de que podría, podría. No sabemos qué nos depara el futuro, ¿no? No sabemos cómo se nos vengan otras elecciones. En materia electoral tenemos esta figura peculiar, ¿no? El famoso per saltum. El per saltum que no es más que un salto de la instancia. Miren, hasta donde yo he podido estudiar, no encuentro en México otra materia donde quepa el per saltum. No lo he visto en materia civil, no está contemplado que yo recuerde en materia mercantil. O sea, tienes que agotar el principio de definitividad, igual en amparo. Pero en materia electoral sí se permite que se obvie la instancia local. Esto es, vuelvo al ejemplo de Tangamandapio, que por excepción, y quiero ser muy preciso, por excepción, te puedas obviar, te puedas brincar, así como ranita, ¿no? Te brincas. Te puedas brincar el tribunal electoral local, o sea, el juicio electoral local, te brinques el principio de definitividad y te vayas directamente ante sala superior o sala regional, según corresponda. El per saltum entonces se define así, es una petición. Entonces, eso quiere decir, primero, que no opera de oficio. ¿De acuerdo? El per saltum no opera de oficio. Lo tienes que pedir. Lo tienes que pedir. ¿No? Lo tienes que pedir. Petición hecha por la parte actora al órgano jurisdiccional terminal, o sea, que puede ser una sala regional o sala superior, para que conozca y resuelva el asunto, saltando, brincándose las instancias competentes en primera instancia, o sea, brincándote el principio de definitividad, o sea, brincándote el juicio electoral local que corresponda, siempre que se presenten situaciones extraordinarias. ¿Cuándo vamos a encontrar situaciones extraordinarias? Por ejemplo, cuando el medio de impugnación ordinario resulte formal o materialmente ineficaz. Voy a tratar de poner un ejemplo. Miren, no sé de qué estado estén siguiendo esta clase, pero en muchos estados, en los últimos 2 años, se han reformado las leyes electorales locales. Y una de las cosas que han hecho las legislaturas locales, buscando ahorros, es comprimir los tiempos, ¿no? Entonces, de repente ya los procesos electorales se han comprimido, el intercampaña se ha reducido mucho y se han hecho chiquitos, con la idea de reducir tiempos. Esto en algunos estados lo que ha provocado es acercar mucho el momento de las elecciones con la toma de protesta, ¿no? Pero tú sabes que entre las elecciones y la toma de protesta deben pasar muchas cosas. Tienes la elección, pero después hay que hacer los cómputos. Y puede ser que haya un recuento administrativo total, por ejemplo. Miren, la vida ha sido muy generosa conmigo en la materia electoral. Yo estuve en el primer recuento administrativo federal, que fue el de 2006. ¿Se acuerdan que con López Obrador hubo un recuento jurisdiccional? Fue jurisdiccional. Un recuento jurisdiccional. Ese me tocó porque yo era consejero estatal del IFE. Y me tocó el último, el de Laida Sansores en Campeche. Ahí me tocó.
De hecho, si alguien de ustedes me sigue en Twitter, mi foto de portada, estoy contando votos ahí en Campeche. Si esa foto fuera con sonido, se oiría cumbias de fondo. Porque afuera estábamos en el centro de convenciones. Ahí estábamos contando. Padrísimo. Bueno, a mí me encanta. Soy un ñoño de lo electoral, claro que me va a gustar. Y afuera estaba la gente de Laida Sansores y tenían cumbias. Entonces estabas aquí contando con cumbias. Entonces de repente estabas así como, ya sabes, ¿no? Si la foto tuviera sonido, sería con cumbia. Bueno, me ha tocado el primero y los últimos. Y han cambiado mucho. Los recuentos, ahora sí que hoy no son como eran antes. Bueno, entonces tienes la jornada electoral, la sesión de cómputo y en su caso de recuento. Después vienen las impugnaciones, pero viene también la fiscalización, viene el dictamen consolidado, viene la impugnación local. En la impugnación local te pueden ordenar un recuento total jurisdiccional, por ejemplo, ¿no? Puede venir un recuento total. Y después viene la impugnación federal. Y tienes muy poquito tiempo para la toma de protesta. Entonces, hay ocasiones que en la práctica los tiempos se te van juntando, los actos se te van juntando y ya no te da tiempo. Entonces, puede suceder que llegue un momento donde, por ejemplo, queden 5 días para calificar la elección. Y esto no me lo estoy inventando, ¿eh? Y en 5 días no agotas el medio de impugnación local y el medio de impugnación federal. Entonces, ahí puede operar el persaltum. Pero, ojo, el persaltum tiene que pasar 2 cosas. Primera, lo tienes que pedir. No es de oficio. O sea, no es así como, voy a dar a entender, hay que supongan, voy a insinuar mangos. Eso se pide, eso no se insinúa, se pide. 1, 2. Como es una excepción, tienes que dar muy buenas razones de por qué opera. Entonces, no basta con que lo pidas, o sea, no basta con que digas, pues que opere el persaltum. El tribunal te va a decir, ¿y por qué, papá? Pues porque opere, ¿no? No, ni más, ¿por qué? Tienes que dar razones que sean atendibles. Tú no puedes decir simplemente, pues que opere el persaltum, porque pues, es que el tribunal local me cae mal. Es que el tribunal local, pues, trae un índice muy alto de revocaciones. No, pues es que los magistrados locales no me dan confianza. No, papá, tú tienes que agotarlo. Entonces es algo se tiene que pedir y es algo extraordinario. Y tú, como actor, tienes que dar las razones, porque tú tienes que convencer de que opere el persaltum. Por esa razón, muchas veces el persaltum no opera. Porque aunque lo pidan y traten de dar razones, muchas veces no las dan. Otras veces son razones políticas. Es que no confiamos en el tribunal, no hagas. Si no confías en un magistrado o una magistrada, pide que se excuse, ¿no? Y da razones para que se excuse, pero no así como subjetivamente, pues es que no confío. No. A ver. Estos son juicios, esto no es política, esto es derecho. Aquí hay que dar razones jurídicas, no razones políticas. Que ustedes saben que a veces pues es un poquito donde a algunos les falla, ¿no? Dan razones políticas, pero no dan razones jurídicas. Entonces, muchas veces el persaltum no opera. Entonces, no te quedes con la idea de que, pues voy a aplicarla. No, eso es algo absolutamente extraordinario, ¿no? Es absolutamente extraordinario que opere el persaltum. Ahí tengo muchas anécdotas, pero tendría que decir nombres y mejor no los digo. Pero hay muchas anécdotas. Ahora bien, esta es una jurisprudencia reciente, es la 1 de 2021. ¿Qué pasa cuando en persaltum se presenta la demanda ante sala superior? Si es un persaltum respecto de una elección de gubernatura o de jefatura de gobierno, pues claramente lo tiene que resolver la sala superior, ¿no? O sea, la sala superior tiene que decir si opera o no opera. Pero, ¿qué pasa cuando el persaltum se presenta? Voy a dejar de compartir para verlos. ¿Qué pasa cuando se impugna un acto que tiene que ver con una elección municipal y la demanda se presenta en sala superior y se pide el persaltum? O aunque no se pida, se presenta en sala superior. ¿Qué tiene que hacer sala superior? A ver, la primera pregunta, ¿la sala superior es competente, sí o no? Es un asunto de elección municipal. ¿Tiene competencia o no tiene competencia? Sería la sala regional que corresponda al... Entonces no tiene competencia, ¿estamos de acuerdo? Entonces no tiene competencia. Entonces, ¿qué debe de hacer la sala superior en ese caso? Tú mismo, Héctor, ¿qué debe de hacer? Remitir la sala regional. Muy bien, debe remitir a la sala regional. Vamos a poner un ejemplo. Regresemos a Campeche, a las cumbias, ¿no?
supongamos que se pide el per saltum respecto de la elección del municipio de Campeche, la capital. Entonces, ¿qué sala? Y se pide per saltum, se pide en la sala superior. Como es una elección municipal de Campeche, ¿a qué sala le toca? ¿Qué sala? Jalapa. Perdón, Héctor. Jalapa. Efectivamente, sala Jalapa. Entonces, si quieres tú mismo, Héctor, ¿qué debe de hacer sala superior? A ver, te voy a poner dos ejemplos. ¿Debe de remitir a sala Jalapa y decirle admite el per saltum? ¿O debe remitir a sala Jalapa y sala Jalapa estudiar si opera el per saltum? La segunda opción debería de remitirlo y sala Jalapa debería decir si opera o no opera el per saltum. Entonces sala Jalapa podría decir, ok, ya me aventaste para acá el juicio, pero ¿sabes qué? Ya estudié y no opera el per saltum. ¿Eso puede hacer sala Jalapa? Sí, porque es de su competencia. Y Héctor tiene toda la razón, impecablemente resuelto el problema. Cuando el asunto se presenta ante sala superior, pero no es competencia de sala superior, la sala superior debe de turnarlo, debe de enviarlo a la sala que corresponda, a la sala regional que corresponda. Pero sala superior no puede calificar el per saltum, porque eso es meterse a analizar el asunto. No lo puede hacer porque no tiene competencia. ¿De acuerdo? Como no tiene competencia, no se puede meter a estudiar el asunto. Entonces, sala superior, lo único que va a hacer es decirle, oye, Jalapa, si llegó este asunto, no sé si opera el per saltum, ahí tú estudia. Entonces, sala Jalapa puede estudiarlo y decir, sí, procede el per saltum. O sala Jalapa puede decir, no procede el per saltum y reencausa ante el Tribunal Electoral Local. Si decide reencausar ante el Tribunal Electoral Local, uno no puede decir, están desacatando una instrucción de sala superior. No, ni madres. Porque sala superior no les dijo que admitiera. Sala superior les dijo, estudia. Y estudiar quiere decir que puede admitir o puede rechazar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso esta jurisprudencia es muy importante. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí podemos avanzar otro poquito. Antes de irnos a las preguntas. Es que esta nos va a llevar mucho tiempo. ¿Cómo vamos? No, ¿saben qué? Déjenme, cortamos aquí. Es que esta nos va a apretar mucho el tiempo y tampoco quiero darlo demasiado rápido porque si no será muy complejo. Mejor, a ver, vamos a abrir entonces el espacio de lo que llevamos hasta ahorita, de preguntas, comentarios, ejemplos, casos, y mientras se van decidiendo a levantar la manita, vamos a ver qué hay aquí escrito. Janet Angélica Tamayo Ábalos. Tamayo ilustra apellido de juristas. Recurso de defensa para oponerse a una resolución judicial. Muy bien, la pregunta que hacemos. Martín García Flores. Para los cortes de energía eléctrica en Chiapas. Espero que se regularice esta situación. Muy bien, Janet, adelante, te escuchamos. Sí, no me quedó claro la última parte que dijo. Cuando se ocupa el per saltum y la sala superior no es competente, esta reenvía. Él no resuelve del per saltum, pero entonces la sala regional lo resuelve y se lo regresa a la sala superior, o se pronuncia la sala regional. Esa parte no la entendí bien. Lo voy a tratar de resolver poniendo un ejemplo. Pensemos que lo que se está impugnando es la elección del municipio de Campeche, ¿no? Entonces, no se quiere agotar el recurso ordinario. No se quieren ir ante el Tribunal Electoral de Campeche. ¿Por qué? Por la razón que queramos, ahorita no es relevante, ¿no? Entonces, llega el abogado, llega la abogada a oficialidad de partes en sala superior y ahí presenta la demanda, ¿no? Dice que opera el per saltum, o simplemente ahí la presenta, ¿no? Entonces, sala superior recibe, y al recibir se pone a estudiar la demanda, y ve que lo que se está impugnando es la elección del Ayuntamiento de Campeche. No la elección del Estado de Campeche, sino el Ayuntamiento de Campeche. Entonces, te lanzo la pregunta, Janet. ¿La sala superior tiene competencia para conocer de las impugnaciones de esa elección? No, porque no es elección de gubernatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es competente. ¿Quién es competente? Entonces, pues, toman y empiezan a ver la competencia territorial y dicen, es competente sala Jalapa. Entonces, lo que se va a hacer es un acuerdo donde le van a mandar el expediente a sala Jalapa. Y lo que sala superior le va a decir a sala Jalapa es lo siguiente. Oye, recibí esta demanda
noté que lo que están impugnando es la elección municipal de Campeche. Yo no tengo competencia para la elección, para conocer en este momento la elección municipal de Campeche. Pero tú sí, tú tendrías competencia porque cae en tu espacio territorial, porque es uno de los estados que te toca conocer. Entonces, tú, Sala Jalapa, te instruyo para que analices el asunto. Y la Sala Jalapa lo que puede hacer básicamente son dos cosas. Puede decir, a ver, ¿cuáles son las razones que dicen del Persaltum? Que nada más quedan 3 días para la toma de protesta. Ah, sí, sí opera el Persaltum. Y entonces se admite, ¿no? O puede decir, a ver, ¿cuáles son las razones que dan del Persaltum? No, pues nomás dicen que Persaltum, no, espérate, no hay causa. Y entonces reenvía y lo manda, pero ya no a Sala Superior, porque Sala Superior sería incompetente. ¿Quién sería el órgano competente ahí, Janet? La sala regional. No, porque la Sala Regional está diciendo que no opera el Persaltum. Entonces, si no opera el Persaltum, ¿qué se tiene que agotar? ¿Quién quiere ayudar a Janet? ¿Qué se tiene que agotar? La instancia en el tribunal local. Entonces, ¿a qué tribunal lo va a mandar? Al tribunal de Campeche. Efectivamente. Entonces ya no lo manda, no lo puede patear para arriba, lo patea para abajo. Lo manda como bote pateado, ¿no? O sea, lo tiene que mandar al Tribunal Electoral de Campeche. ¿Por qué? Porque no se agotó el principio de definitividad. Y el comentario, la duda que nos plantea Janet me obliga a remarcar esto. Recordemos que Persaltum es una excepción. O sea, es una excepción. La regla es que no opera. Tienes que dar de verdad muy buenas razones para que opere. No sé si respondí tu pregunta, Janet. Sí, gracias. No, con mucho gusto. Muy bien. María Guadalupe Fernández Cesario, adelante. Sí, en este caso, como es una solicitud, si el caso fuera al revés, que se impugna una elección de estado y se presenta ante una sala regional, ¿la remitiría a la sala superior o como es una solicitud no lo haría? Ah, qué buen planteamiento, porque lo que la jurisprudencia, que era la 1, sí, la 1 de 2021, el supuesto de esa jurisprudencia es que la demanda se presenta ante sala superior, pero tú lo estás planteando exactamente al revés, y es un caso que se puede presentar, más yo creo que se ha presentado, que lo presentan, por ejemplo, ante la sala Jalapa, y vengo a impugnar en Persaltum la elección del estado de Campeche. Las salas regionales estamos de acuerdo en que no pueden conocer elecciones de gubernaturas o jefaturas de gobierno. Entonces, ¿qué deben hacer? Remitir a sala superior. Pero ojo, no le pueden decir a sala superior, oye, ahí te mando el expediente para que admitas. Sala superior le va a decir, espérate, ¿desde cuándo acá los patos se tiran las escopetas? No. O sea, lo único que puede hacer es decir, oiga, sala superior, me llegó este asunto donde impugnan en Persaltum la elección de Campeche. Yo no tengo competencia, lo cual quiere decir que no puedo ni siquiera meterme a estudiar el Persaltum. O sea, no puedo estudiar, o sea, ya viendo eso yo ya no puedo seguir estudiando la demanda, prácticamente ya no puedo ni seguir leyendo la demanda. Te la mando, sala superior, te la mando, y tú, sala superior, analiza si opera el Persaltum o no opera el Persaltum, o lo que tú quieras decir, sala superior. Entonces sí, se las debe de mandar también. Digamos que es la misma regla, pero al revés. ¿Sí fui claro, María Guadalupe? Sí, gracias. Perfecto, muy bien. Muy bien, ¿alguien más? Hasta ahorita, de lo que llevamos. ¿Nadie? Miren, el tema que sigue es el de la división de la continencia a la causa. Pero yo quisiera, en 10 minutos no lo agotamos, y la verdad es que es un poquito complejo. ¿Qué quiere decir esta división de la continencia a la causa? Quiere decir qué pasa cuando un acto tiene impacto en una elección de gubernatura, por ejemplo, y en una elección de ayuntamiento al mismo tiempo. O sea, hay actos que pueden tener efecto en ambos, por ejemplo, un calendario, ¿no? Por ejemplo, los montos globales de financiamiento. Entonces, si me lo permiten, yo quisiera que, aunque son unos minutitos antes, que concluyamos aquí, para que lo veamos de corridito mañana, porque si no lo vamos a dejar mucho y capaz de que se me van a dormir con dudas y a las 3 de la mañana le están dando vueltas y diría un amigo mío, no es de Dios, no es de Dios. Entonces, si les parece, lo dejamos aquí y continuaríamos el día de mañana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues nos veríamos mañana, ahora sí que a la misma hora y por el mismo canal.
Si no hubiera alguna otra duda de lo visto, si no, pues con gusto la atendemos. Bueno, si no fuera así, nos veríamos entonces el día de mañana. Les agradezco mucho. Que tengan bonita noche. Gracias, buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches, gracias, bye. Gracias, buenas noches. Gracias, Erika, gracias, sí, tratamos de ser prácticos. Muchas gracias, Erika. Pues acabamos unos minutitos antes, pero es que si no iba a quedar mucho y ese sí está medio complejo, mano. No, doctor, ya cortamos la grabación, no hay ningún problema. Perfecto. Pues nos vemos mañanita. Fuerte.